Yo me equivoqué al salir de Tenerife, debería de haber renovado. Pues, de hecho, me ofrecieron que llevara el 7 de Nino y yo no lo quise coger porque el 7 era de Nino y yo prefería que no me compararan con Nino. Hombre, no ha sido el mejor grupo de vestuario que me he encontrado, la verdad que no. Tuve una pequeña lesión en el pubis, llevaba 2 meses arrastrando pubis y realmente durante la semana me era casi imposible entrenar y me tenía que infiltrar para jugar. Pero eso, claro, no podía ni lanzar un penalti durante la semana del dolor que tenía en el pubis, pero claro, eso la gente no lo sabe, que debería haber hecho carrera 2 o 3 años ahí en Tenerife. ¡La locura! ¡Está temblando el Gomoro! ¡Les juro que es verdad! ¡Come el área! ¡Atención al camerunés! ¡Va a disparar! El Tenerife ya está en la UEFA. Voltereta. Probablemente ya has asociado esa palabra a un futbolista que pasó por el Club Deportivo Tenerife y por tanto ya conoces a nuestro próximo invitado. 16 volteretas hizo Jorge Perona, como 16 fueron los goles que marcó con la elástica blanquiazul. El delantero valenciano solo estuvo una temporada en el Club Deportivo Tenerife, pero es un jugador muy querido y del que el aficionado blanquiazul tiene un gran recuerdo. Hizo una temporada 2011-2012 increíble, una de las mejores, si no la mejor de su carrera. No obstante, su final fue un tanto agridulce, ya que se quedó a un pasito de ascender con el Tenerife y su salida fue un tanto sorprendente. Hoy tenemos la ocasión de preguntarle y conocer los motivos de su marcha. Pero antes, bueno, calma, lo que toca, lo protocolario. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que la tienen aquí arriba, Instagram, Twitter y TikTok. Y ya saben que nos pueden ver aquí en YouTube, escuchar también en Spotify y que nos ayuda pues los likes, suscripción, que lo compartan con sus amigos, nos viene muy bien, ¿no, Damián? Sí, la verdad que todo apoyo es bienvenido porque nos ayuda a crecer, que al final es lo que buscamos, ¿no? Llegar a cuantos más corazoncitos blancazules posible, mejor. Y bueno, sobre todo en TikTok estamos teniendo bastante repercusión porque estamos haciendo unos vídeos muy chulos. Yo creo que a la gente le está gustando y se puede decir que estamos pegados en TikTok, ¿no? Bueno. A la gente parece que le está gustando, sí. Pues nada, ya sin más dilación, vamos a dejarles con lo bueno, con Jorge Perona. Allá vamos. Perona, Kiko para Perona. Gol, 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 gol. Al suelo, el centro de Chechu, remate de Perona, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos, Jorge. Le pega Jorge, duda, le pega Jorge, gol, 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 gol. Buscando el remate en esta jugada, balón que va a caer para remate, gol. Atención a ese balón, Perona, gol. Llegó al Tenerife en 2011 procedente del Real Oviedo con el objetivo de la vuelta a Segunda División. Fue máximo goleador del equipo esa temporada y a pesar de anotar 16 goles en 35 partidos, el equipo se quedó solamente a un pasito del ascenso. Colgó las botas para dedicarse a los banquillos y ya en 2023, como actual entrenador del Racing Murcia, nos atiende Enrique Raca. Jorge Perona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, Jorge, pues lo primero empezar por la actualidad. Ahora mismo eres entrenador del Racing Murcia en tercera ref. Están en puestos de playoff, luchando por el ascenso a Segunda Federación. ¿Qué tal están siendo estas primeras aventuras como entrenador? Bien, muy positivas, muy contento, feliz. Al final, cuando uno deja el fútbol, pues tiene que estar preparado para dar ese paso, sobre todo mentalmente, porque al final es lo que hemos hecho, o por lo menos lo que yo he hecho toda la vida, estudiar, porque me he preparado, me he formado, ir a los entrenamientos, ser profesional en todo aquello que haces, y cuando te vas con tu neceser a entrenar y de repente se acaba, pues cuesta, pero bueno, en ese caso yo estaba preparado, sabía que quería seguir ligado al mundo del fútbol, que es lo que me apasiona, y bueno, me preparé para llegar a ese momento. Y bueno, fue un poco antes de lo esperado, porque a pesar de que aguanté hasta los 35, pero bueno, lo tuve que dejar por una lesión, que me rompí el tendón de Aquiles, e intenté recuperarme, para volver, porque siempre pues no sueñas, nunca me había lesionado, y tener que dejar el fútbol por una lesión pues es jodido o fastidioso, y tenía que llegar de esa manera. Y bueno, estuve 2 años ahí un poco pues intentando recuperarme, intentando ver cómo orientar el camino, y al final el año pasado, bueno, antes previamente me había ido con Aitor Larrazábal, tuve una experiencia de segundo entrenador en Salamanca en Segunda División B,
fue muy positiva por parte de Aitor, por parte de que ya lo conocía de antes, por parte de un club como el Salamanca, y decidí pues emprender mi aventura por mí solo, y el año pasado estuve en un equipo de perfil bajo de tercera división con el Archena. La verdad es que hicimos una temporada magnífica, muy meritoria, nunca estuvimos en puesto de descenso, fuimos un equipo divertido de ver jugar y conseguimos el objetivo, y este año pues me ha salido un equipo de perfil alto y estamos ahí todo el año, segundos, terceros. Quedan 3 jornadas, estamos a 8 puntos de salirnos de la promoción, por lo tanto entiendo que, bueno, pues si no pasa nada tendremos la oportunidad de jugar esa bonita promoción de ascenso. Precisamente por ese paso después del fútbol te quería preguntar, porque ya en 2014 te licenciaste en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Después hiciste máster en Scouting, análisis táctico, te sacaste todos los títulos de entrenador. Como decía, tuviste esas aventuras como segundo entrenador, ahora como primer técnico. ¿Desde cuándo sabías que querías dedicarte a eso? ¿O si ya desde que empezaste en el fútbol querías seguir? ¿O antes tenías dudas? ¿Tenías alguna otra opción? Cuando empezaste a jugar a fútbol fue cuando decidiste que, bueno, esto es lo que me gusta y quiero seguir vinculado después de retirarme. Bueno, siempre he tenido pensado seguir con el deporte, por eso elegí la licenciatura de Educación Física. Bueno, nunca sabes si lo vas a utilizar para la docencia o para rendimiento, pero a mí lo que me gusta es el rendimiento. Me gusta el rendimiento, me gusta la tensión de competir, me gusta. Entonces, es verdad que entrenador no se hace uno porque haga los cursos. Uno, pues, a lo largo de su carrera va experimentando, te vas haciendo mayor para jugar y tu cabeza va muy rápido, por lo menos la mía lo iba, y te vas planteando si lo que hace un entrenador, lo que no lo hace, cómo lo harías tú, cómo gestionarías esas situaciones, y te vas haciendo poco a poco. Entonces, bueno, también es verdad que vas comprendiendo que ya no debes de ser tan egoísta, solo pensar en ti, en tu rendimiento, en tu equipo, en tus logros, en tus metas. Te vas, con los años, pues vas ayudando a la gente joven, vas ayudando a que lo importante ya no eres tú, sino que es el colectivo. Te va cambiando la mentalidad hasta que, bueno, pues hasta que te llega la oportunidad. A mí me llegó y es verdad que no te llega así de la nada. La gente se piensa que cuando uno deja colgar las botas, de repente te van a llamar 300 equipos y te van a ofrecer algo, ¿no? Te lo tienes que currar tú, tienes que seguir hablando con gente, ir a todos los campos, que te vean, saber moverte en ese mundo que hay tanta competencia, y para eso pues tienes que estar preparado porque no te van a estar a las ofertas ahí esperándote. Bueno, y Jorge, pasando ya a tu etapa en el Tenerife, fichas el 12 de julio de 2011, venías del Oviedo, estuviste 5 meses, si no me equivoco, sin jugar, tras haber pedido salir, y en alguna entrevista has dicho que estuviste cerca de firmar por el Leganés. Me gustaría saber cómo se dio esa operación, en qué momento te llama el Tenerife, quién te llama, cómo se da esa negociación. Sí, me acuerdo perfectamente porque fue curiosa. Yo estaba, en Oviedo, año y medio, y la verdad es que, pues, imaginaros, un club como el Tenerife, muy grande, con una masa social importante, y yo llegué en una Navidad y hasta la Navidad siguiente pues llevaba también 18 goles o 16, 18 goles, o sea que yo allí estaba en un jugador muy considerado. Es verdad que habían echado a Pichi Lucas, que era el entrenador con el que yo fui, el director deportivo José Manuel se entró de entrenador, y digamos que la dinámica no era positiva, no era buena. Yo tenía una buena relación con José Manuel, y le transmití pues que si él continuaba de entrenador, pues que yo creo que no íbamos por el buen camino, que él hacía una muy buena labor en la dirección deportiva y que se lo decía porque la apreciaba, y como ya persona pues un poquito ya establecía en el club, y que fuera listo, se apartara, que viniera un entrenador. Bueno, él básicamente no le sentó demasiado bien, cosa que veo normal, porque a mí tampoco me sentaría bien que alguien me lo dijera, pero bueno, quizás también era así, era osado, era impulsivo, y al no darse esa situación, pues me vinieron ofertas muy fuertes de Cádiz y de Murcia,
y decidí pedir la baja, solicitar la baja para marcharme del Oviedo. Bueno, la afición pues no se lo tomó bien, realmente a lo mejor podría pensar que era un traidor por querer salir, pero realmente no era así. De hecho, yo estaba muy identificado allí. De hecho, mi cuñado, el hermano de mi mujer, sigue viviendo allí en Asturias, porque yo me lo llevé allí a Oviedo, a que viviera una experiencia nueva, que empezara a trabajar allí ha formado su familia. O sea, que yo estaba identificado, pero bueno, al final la vida de futbolista es corta y tú tenías que tomar determinación. Entonces vino Pacheta y, bueno, realmente tampoco es que él me dijera estás apartado, pero está claro que vino, me puso, marqué gol contra Leibar en casa y el siguiente partido jugué y a partir de ahí desaparecí de las alineaciones, de las convocatorias, y está claro que el tema extradeportivo estaba ahí y era que Pacheta es un tío pues muy de cara, con el cual después de ello he tenido una magnífica relación y dejó de contar conmigo porque él entendía que tenía que contar con gente que quisiera estar en el club y no que quisiera abandonarlo. La verdad es que no me gustó el terminar así mi etapa en Oviedo porque creo que no la merecía, pero las circunstancias son así. Entonces llegó verano y no terminaba de salir nada así que a mí me motivara. Y el Leganés, con Paco Belmonte, yo tenía una muy buena relación con él, pues me presentó una propuesta. Pero claro, al final yo estaba en un perfil muy alto de esa categoría y a lo mejor buscaba algo más fuerte. Y le dije a Paco que me diera unos días para pensarlo. Y en ese transcurso estaba con unos amigos en una fiesta popular que nunca había ido en el Torico de Teruel y me llamó Joaquín Vigueras, que era pues la gente que me representaba, y me dijo: te va a llamar Pedro Cordero, que quiere que vayas allá a Tenerife. Yo a Pedro ya le conocía, a la familia Cordero y tal, y automáticamente me fui del pueblo a las afueras a hablar por teléfono esperando que me llamara Pedro y nada, le dije a los amigos: esperarme que no me voy a ir, esperarme tranquilos que me voy a quedar, porque habíamos ido unos amigos que nunca veía, y me salí fuera de Teruel y hablé con Pedro, la conversación pues muy clara, muy franca, y yo le transmití del primer momento que mañana mismo me iba para Tenerife y ya pues cerraron Joaquín y el acuerdo y ahí que me fui. En 2 días, quiero recordar que hice las maletas y me fui para Tenerife. ¿No te dio tiempo ni a preguntar a algún excompañero que haya estado en Tenerife cómo era el club o la vida? Bueno, sí que preguntas, siempre preguntas y tal, pero al final tampoco tienes que... Cuando te llama un club de esa categoría, que yo ya había estado pues, en equipos como el Hércules o equipos como el Oviedo, pues tenía claro que no iba a parecer una mejor opción que ir para allí, y así fue. Hace una semana te dedicamos una publicación en redes sociales recordando el partido que hiciste contra precisamente el Real Oviedo en el Heliodoro, en el que marcaste un hat-trick, y notamos que todavía la afición del Tenerife te guarda mucho cariño, pese a haber estado solamente una temporada, y una temporada en la que no se consiguió el ascenso por muy poco, y también era una etapa del club un poco negra tras 2 descensos consecutivos. Pero por eso mismo nos llama mucho la atención que la gente te guarda con especial cariño tu paso por la isla. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuál es el motivo por el que tienen tan buen recuerdo? Pues sí, bueno, gracias por el bonito detalle. La verdad es que se agradece que os acordéis de los ex, porque eso da mucha nostalgia, por lo menos a mí, que soy una persona bastante sensible, bastante sentimental, y me gustó mucho vuestro detalle y os lo agradezco enormemente. Por lo menos para mí son detalles que se quedan para el fútbol, ¿vale? Para uno mismo de tu etapa. La verdad es que siempre he notado el cariño de la gente de los equipos donde he estado, porque quizás mi manera de jugar pues enganchaba a la gente, no solo por el gol, sino porque creo que siempre he sido un jugador que su fútbol era vistoso y que transmitía por lo menos ganas, transmitía entusiasmo, era muy trabajador, era dinámico, y bueno, yo creo que eso a la gente le gusta, el que un jugador puede estar más acertado o menos, pero el que uno se deje todo el tiempo que esté, pues eso yo creo que la gente lo agradece. Yo creo que los jugadores fríos pues puedes tener un buen año y te ensalzan, pero si no tienes el buen año, pues la falta de actitud molesta, y en este caso
pues yo creo que nunca he tenido falta de actitud, por lo tanto, si encima metes 16 goles, pues entiendo que la gente te quiera o te recuerda con buen cariño. Y yo siempre lo he explicado que yo me equivoqué al salir de Tenerife, debería de haber renovado, pero como os he comentado, era una persona impulsiva, ahora también, pero menos, y tuvieron un año para renovarme, un año entero para renovarme, no me renovaron, y cuando termina el año, pues recuerdo que Quique Medina pues me transmitió que, bueno, que querían contar conmigo para el año siguiente, pero bueno, al final yo tengo todo allí en Tenerife, tenía que hacer una mudanza, ¿qué hago? ¿Sigo con el piso? ¿No sigues? Entonces cargué todo un contenedor lleno, que eso es una cosa importante que tenéis ahí en la isla, los traslados. Entonces yo me tuve que venir para aquí, ya tienes 31 años, y una vez que estaba aquí en Murcia, los primeros fichajes yo no los conocía, la verdad, el tema de Suso no lo conocía, y entendí que el proyecto iba a ser más escaso económicamente y que iba a haber menos jugadores y menos posibilidades de acceso. La verdad, eso fue lo que... Y se juntó con que el Cartagena me hizo una propuesta muy fuerte aquí al lado de mi casa, y cuando me llamó Quique Medina, pues claro, yo casi lo tenía cerrado con el Cartagena, y también tenía que decirle que no al Cartagena. Entonces, pues al final, sintiéndolo mucho, le dije al Tenerife que no. Me recuerdo que mi padre se enfadó conmigo, recuerdo que de hecho mi padre sigue yendo a los carnavales todos los años, este año ha estado ahí en los carnavales, y él se enfadó mucho conmigo, me dijo que me equivocaba. Yo le dije que nunca se sabe cuándo uno se puede equivocar. No me arrepiento porque fui a un muy buen club como es Cartagena, pero sí es verdad que después de pasado ya mi trayectoria, pues hombre, el que tú te hayas ido del Hércules, tú te has ido del Oviedo, tú te has ido del Tenerife, quiere decir que a lo mejor debería haber tenido más madurez en ese momento para tomar las decisiones. Pero bueno, te he explicado las razones, y es que tuvieron todo un año para renovarme y no fue, y al final pues la vida son decisiones. Y mira, pues nosotros en el Cartagena hicimos una temporada de la leche también, hicimos promoción, quedamos segundos, no ascendimos, y luego el Tenerife ascendió, cosas de la vida. ¿Y te acuerdas en qué momento sabías que no ibas a continuar? No sé si después de terminar el playoff o ya durante el playoff ya intuías que no ibas a seguir. No, yo me fui convencido de que podía volver, pero conforme estaba haciendo un traslado sabía que iba a costar. Si no me decían algo ya, ¿cuándo iban a esperar para decirme algo? Realmente un jugador tampoco puede estar. Me salieron propuestas de Cádiz también, ¿vale? Y era Cádiz, Cartagena, incluso se volvió a hablar de Oviedo, aunque yo ahí tenía claro que después de mi salida allí no iba a volver tan recientemente, y justo pues con Pedro Reverte, director deportivo del Cartagena, lo arreglamos, y claro, fue cuando me llamó el Tenerife y yo ya lo tenía cerrado. Entonces fue en ese momento cuando supe que cuando uno da su palabra, pues la palabra va, por lo menos la mía, va a misa, como se suele decir, y le tuve que decir al Tenerife que no, cosa que, pues como te vuelvo a repetir, no era ni lo que quería. Y pasado el tiempo, pues vuelvo a repetir que debería haber hecho carrera 2 o 3 años ahí en Tenerife, porque mi familia, mi mujer estaba muy feliz allí, yo estaba muy feliz allí, tenía muchos amigos, y creo que debería haber continuado. ¿Crees que si el final hubiera sido diferente, si el club, si el equipo hubiera ascendido esa temporada, crees que hubiera sido más fácil dar marcha atrás y aceptar la renovación? No, porque si hubiéramos ascendido tenía contrato. O sea, yo tenía claro que tenía contrato que era pertenecía al club, por lo tanto, ya luego si no hubiera querido el Tenerife contar conmigo me lo hubiera tenido que comunicar. Yo tenía contrato, y de hecho meses antes sí que estuve hablando con Pedro Cordero, que era el director deportivo, para una renovación tanto en una categoría como en otra, pero claro, al final como Pedro pues perdió el poder, por así decirlo, porque ya se sabía que no iba a continuar, pues la nueva dirección deportiva pues no podía en ese momento pasarme propuesta porque no sabían presupuestos. Bueno, me imagino que, vamos, Quique, que guardo un recuerdo del magnífico, siempre se portó fenomenal conmigo. Quique Medina le tengo
gran aprecio, un gran respeto como entrenador. Tuvo que tomar decisiones importantes a mi favor, como el que jugara yo y no jugara Luismi Loro, a pesar de que Luismi venía como fichaje estrella y cobrando mucho dinero, y tuvo que tomarlas y apostó por mí. Por lo tanto, yo estoy súper agradecido. Entonces, yo sí que sé que él contaba conmigo, pero claro, es lo que te estoy explicando, que la oferta llegó demasiado tarde y ya estaba comprometido con otro equipo. Y también a raíz de eso, de por ejemplo, que Pedro no continuara y todos esos cambios que se da también favoreció por la situación que vivía el club tras dos descensos consecutivos. ¿Notaste esa presión en la necesidad de ascender sí o sí? Por ejemplo, que se vio reflejada en la poca paciencia con algunos entrenadores. Bueno, no, porque estoy acostumbrado a ello. O sea, esto del fútbol va muy rápido y cuando un equipo que tiene que estar arriba o entiende, bueno, incluso por ejemplo en Cartagena tuvimos 3 entrenadores yendo todo el año segundo. En Tenerife tuve 3 entrenadores yendo todo el año también segundos. Entonces, en el UCAM ahora mismo, por ejemplo, acaban de echar al segundo, ya van por el tercero. Estamos hablando de que en los clubs no hay paciencia y sabía que a dónde iba. Sabía en Oviedo, también tuvimos 3 entrenadores, Pichi Lucas, luego José Manuel, como te he dicho, y luego Pacheta. Entonces, bueno, estaba acostumbrado a los múltiples cambios que hay de entrenador y sabía dónde iba y sabía lo que iban a exigir. ¿Crees que es muy diferente, pese a ser de la misma categoría, por ejemplo, equipos como el Tenerife, Hércules, Real Oviedo, es diferente a otros clubes pese a pertenecer a la misma categoría en cuanto a facilidades, infraestructura? ¿Se nota esa diferencia como en un club ya más enfocado al fútbol profesional? ¿Te refieres si en Tenerife respecto a otro equipo de la misma categoría si hay diferencias? Sí, en cuanto a infraestructura, facilidades. Sí, hombre, en cuanto si hablamos de Tenerife, Oviedo, son muy similares. Mucha prensa, mucha afición, repercusión. Realmente no vives como en un club de segunda B, vives como en un club de primera división. Entonces, los medios, pues hombre, si estuviéramos en segunda, pues tendríamos otros medios. Recuerdo que el año anterior viajaban en vuelo charter. Nosotros hacíamos viajes de 2 o 3 días cuando íbamos a jugar por ahí, porque había que hacer conexiones aéreas. Los medios en segunda serían mejores, pero bueno, no nos podíamos quejar. Teníamos césped natural, instalaciones perfectas, ropa, jefe de prensa, 2 fisios, utilleros, teníamos de todo y está claro que tienes más que en otros sitios. Y bueno, cuando llegaste, como decía Damián, el Tenerife llegaba después de 2 descensos consecutivos. No sé cómo notaste tú a la afición o el ambiente en torno al equipo, si notaste una afición desencantada o con poca ilusión, si lo notaste de otra manera. No, lo que sí noté es la crispación que había con los del año anterior, con los futbolistas del año pasado, porque nosotros, los que llegamos nuevos, coincidimos con muchos de los que estaban en operación salida y había mucha crispación, sobre todo con ciertos jugadores, había mucha crispación y eso se notaba, ¿vale? Pero nosotros sabíamos que esos jugadores iban a salir y que teníamos que mantenernos al margen, que empezaba un nuevo proyecto. Y la gente con nosotros del principio se portó muy bien y luego ya, pues hombre, con algunos se portan mejor que con otros en función de su rendimiento, de su carisma, porque a todos no nos trataron igual, eso está claro. Y precisamente en tu caso, como tu relación con la afición fue bastante buena, no sé si te paraban mucho por la calle, qué te decían, si con el paso de las jornadas y de los goles te iban reconociendo más. Pues la gente al principio me imagino que no me conocería, sí que leían mi trayectoria, sabían que era un delantero pues bastante cotizado y que la gente hablaba bien, pero lo más rápido fue cuando me vieron jugar un poquito, pues la comparación, bendita comparación con un ídolo, y que Dios me libre de comparar mi trayectoria con la de Nino, porque Nino ha sido una leyenda en el fútbol español, no solo en Tenerife, pero sobre todo en Tenerife, y para nada yo me quiero comparar con él, pero bueno, al final jugábamos en la misma posición, puntas de mucha movilidad, de mucho gol, podíamos jugar de puntas o de segundo punta, y entonces pues de hecho me ofrecieron que llevara el 7 de Nino y yo no lo quise coger porque
el 7 era de Nino y yo prefería que no me compararan con Nino porque las comparaciones pues pueden ser odiosas. Yo llevaba el año anterior el 11 en Oviedo y decidí seguir con ese número. ¿Cómo recuerdas el grupo que se formó ese año? Porque tras el descenso el club dio oportunidad a muchos jugadores de la cantera. ¿Había unión entre jugadores más jóvenes y ya algunos veteranos en la categoría? Sí. Había muy buen grupo. Es verdad que, hombre, no ha sido el mejor grupo de vestuario que me he encontrado. La verdad que no, porque hay grupos muy unidos que van a todos los sitios juntos. Este grupo era un grupo diferente, habían grupos diferentes que todos nos llevábamos bien. La verdad es que nosotros no teníamos ningún problema, pero bueno, no nos juntábamos por un lado, otros por otro. Bueno, al final yo me juntaba muchísimo con Víctor Bravo, que era pues mi amigo y mi hermano y con el que había coincidido ya en Barcelona. Mi mujer hizo muchas migas con su mujer, luego con Zazo bueno, ya lo conocía también y Zazo es un chico fantástico. Y hice muchas migas con David Medina también, con Marcos Rodríguez. Bueno, al final es normal que haya distintos pequeños grupos dentro de un colectivo, pero tengo que decir que igual que otros grupos van más juntos fuera del campo, pero no había ningún problema en el vestuario, ¿vale? O sea que era una convivencia muy, muy amena y no había ningún problema. Desde el punto de vista ahora de entrenador, ¿cuánto importante crees que es para un equipo recién descendido a Segunda B crear un nuevo grupo con gente con experiencia previa en competir en la categoría? ¿Crees que es clave acudir al mercado de la propia Segunda B a diferencia de intentar mantener ese bloque de segunda? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un poco de paréntesis, es decir, hay jugadores contrastados en la categoría que no valen para jugar en esos equipos, porque yo he visto muchos compañeros que han hecho unos rendimientos espectaculares en equipos de Segunda B y luego van a esos equipos y se cagan, sinceramente se cagan, no aguantan la presión y se vienen abajo y su rendimiento es muy bajito. Y también he visto jugadores de segunda que han estado en equipos de perfil bajo, que no hay mucha afición, no hay repercusión, y van a Segunda B a este tipo de equipos y también les come el ambiente. Entonces, a este este tipo de equipos hay que buscar jugadores que tengan personalidad, que tengan carácter, que quizás hasta, te voy a decir, que tengan una vida social estable fuera del campo, porque todos sabemos lo que es pues la juventud. Es decir, al final los jóvenes, la gente, los jugadores, tenemos que salir. Pero claro, al final no es lo mismo que uno salga todas las semanas a que uno salga cuando se debe de salir. Yo creo que es necesario que la gente, los jugadores, salgamos, que tengamos cuando uno gana, que sepa divertirse con sus amigos, con el equipo, con su mujer, con su novia. Es súper importante. Pero el que mezcla el ganas, pierdas o lo que sea, salir porque sí y luego ya si acaso voy al entrenamiento, pues eso es complicado. Entonces hay que buscar un perfil estable, un perfil emocionalmente consolidado y luego evidentemente su talento, su calidad futbolística tiene que estar, pero es importante lo otro que te estoy diciendo. Y te quería preguntar acerca del cambio que ha habido en la estructura, en la Segunda B, que se ha dividido con Primera Federación y Segunda Federación. Tú que estuviste muchas temporadas y jugaste muchos partidos en esa categoría, ¿qué te parece este cambio? ¿Te gusta? No, a mí no me gusta. A mí no me gusta y ya lo dije desde que se creó. Yo creo que el fútbol profesional hay dos categorías que están muy marcadas, como la primera y la segunda. Y la Primera Federación lo que hace es muy bonita, ¿vale? Que quizás serían los equipos top de Segunda B, Oviedo, Tenerife, de ese momento, pero devalúa totalmente la Segunda Federación. O sea, es decir, al final la tercera ya ni te cuento. Entonces, al final la Segunda Federación y la Segunda Federación es muy parecida, muy parecida. Antes había un salto de nivel muy grande entre Tercera y Segunda B, había un salto muy grande y ahora el salto muy grande está entre Segunda Federación y Primera Federación. Entonces, realmente ahora
se le ha quitado mucha importancia a lo que es la tercera, derbis regionales, derbis de aquí de la zona, con estas dos categorías, ¿vale? Y realmente no hay mucha diferencia, ya las pruebas me remito, por ejemplo, aquí en el grupo de aquí del Mediterráneo, de Murcia, el Yeclano mismo va segundo en segunda federación y está jugando con casi todos jugadores de tercera del año pasado, o sea, no solo del Yeclano, sino de equipos de jugadores de aquí de la zona de tercera división de Murcia, y van segundos o terceros en segunda federación. Y el Mar Menor hace unas temporadas subió de tercera a segunda federación y también mantuvo el grupo y ha hecho el año pasado, hizo una temporada muy buena, este año también sigue la zona noble, es decir, que hay muy poco salto. Entonces, a mí me gustaba más el formato anterior de una tercera división potente, fuerte, con derbis regionales, y que luego hubiera una segunda B más pues, con grupos donde haya viajes, que ahora, según tengo entendido, pues que eso ya no lo sé del todo cierto, pero la primera ref es una categoría bastante deficitaria, ¿no? Al final te obligan a tener un campo de césped natural, unas condiciones que los clubes no pueden tener con 2.000 socios o con 1.500 socios. Quizás el Tenerife sí, el Murcia, que está aquí en primera federación, también, pero un equipo que tenga 1.500, 1.000 socios, 800 socios, es complicado mantener ese nivel. De hecho, hace poco ha habido rumores de que a lo mejor volvían al formato tradicional. Sí. Y bueno, ahora después de este paréntesis te quería preguntar si me podrías decir qué nota le pondrías a tu temporada en el Tenerife a nivel individual y la del equipo a nivel colectivo. Bueno, hombre, a nivel individual yo creo que un 9 es justo. ¿Qué me faltó? Me faltó pues que en la promoción de ascenso, que yo siempre he sido un delantero que ha metido muchos goles, no tuve la fortuna, hice muy buenos partidos, pero no metí gol. Y sin embargo, por ejemplo, el año que ascendí con el Lorca hubo 4 partidos y en los 4 metí, uno cada uno, y he metido muchos goles en promoción. Entonces, también el motivo es porque llegué hiper justo tuve una pequeña lesión en el pubis, llevaba 2 meses arrastrando pubis y realmente durante la semana me era casi imposible entrenar y me tenía que infiltrar para jugar. Pero eso, claro, no podía ni lanzar un penalti durante la semana del dolor que tenía en el pubis. Pero claro, eso la gente no lo sabe. El que lo sabe pues era el equipo, el entrenador. Yo me pinchaba, jugaba y realmente se me iba el dolor una barbaridad. O sea que no se excusa lo del pubis para no haber metido gol, pero realmente por no darme una mejor nota, que está muy bien un 9, no sé si he sido muy bueno dándome la nota, pero quizás pues me hubiera gustado meter gol en la promoción de ascenso. Y al equipo, pues yo creo que lo mismo, porque el equipo estuvo muy bien, pasó muchos problemas, muchos apuros, en Navidad se reforzó, hizo unos ajustes que creo que eran necesarios y llegamos a la promoción muy unidos, muy bien, y luego la promoción es una lotería. Al final llegamos a tercera ronda contra la Ponferradina, que tenía un equipazo, que tenía un presupuesto muy alto y que podía ascender cualquiera. Yo creo que la vuelta, la expulsión marcó el partido y podíamos haber pasado nosotros perfectamente, pero bueno, no fue así y no puedes tampoco basar todo en si asciendes, fenomenal, y si no asciendes es un fracaso. Hombre, pues un fracaso hubiera sido por no clasificarte o haber tenido un equipo de gandules, pero yo creo que hicimos una muy buena temporada. Sí, te lo damos ese 9, la verdad, te lo firmamos. Gracias. Desde que te marchaste del Tenerife, ¿has seguido los partidos del club o como aficionado? Sí. Ahora desde el punto de vista técnico. Sí veo mucho. Además estoy muy ligado porque soy muy amigo de Borja Hernández, el hijo de Toño, y entonces pues sigo la actualidad de allí. De hecho está Aitor Sanz todavía allí en el Tenerife y sigo los resultados. Es verdad que con el trabajo que tengo que ver mucho fútbol, porque le dedico muchas horas y me es muy difícil ya seguir la actualidad de segunda,
de segunda red, de primera división. Entonces, pues voy ahora mismo tercera es lo que más veo, segunda ref veo muchísimo y primera división también. Y tercera, o sea, y segunda división, pues veo pues los por ejemplo, partidos que me puedan interesar o que justamente lo pongo y está. Entonces, pues pero lo que es los resultados y cómo vais, lo voy siguiendo, claro. ¿Y cuál es el jugador que más te gusta de la plantilla actual? ¿Podrías decirnos alguno? Hombre, está claro que tendré que decir a Aitor Sanz, ¿no? Por los años que lleva y por haber sido compañero mío en Oviedo. Se lo doy a Aitor, está en sus últimas temporadas y le deseo que sea capaz de tener su mejor retirada, sea este año, dentro de 3 años, cuando sea, y que sea en el Tenerife. Te queríamos preguntar también, que seguramente es una pregunta que te hayan hecho mucho, que nos sorprende que un jugador de tu nivel, que hizo tantos goles, que era tan cotizado en segunda B, no haya encontrado estabilidad en segunda división, por ejemplo. No sé cuál crees que fue el motivo de no encontrar más años en segunda división y como entrenador. Sí, 1 año exacto, pero me refiero a una estabilidad de 4 o 5 temporadas por el nivel de futbolista que era. ¿Y qué consejo le daría el Jorge Perona entrenador al Jorge Perona al jugador, si le daría alguno? Sí, lo de segunda división te lo contesto fácil. Yo he podido jugar muchos años en segunda, muchos. Lo que pasa que me salían propuestas muy fuertes de equipos de segunda B. Es la realidad. Al final, si te llama el Tenerife, te llama el Oviedo, el Levante B para entrar con el primer equipo y jugar con el filial, el Hércules en segunda B, son equipos muy fuertes y además económicamente, y que el salario a lo mejor era el doble o el triple de lo que me ofrecía en ese momento en segunda. Entonces dices, ¿tendrías que haber apostado? Hombre, pues si apuestan por mí, que apuesten. Lo que no puede ser es que vayas allí como diciendo, bueno, pues tengo uno más. No, luego me lo tengo que ganar yo, por supuesto, pero me han llamado equipos como estoy diciendo, que me parecía, no miraba la categoría, no miraba si estaban en segunda B o en segunda, miraba que era un pedazo de equipo. Entonces yo he podido jugar muchos más años en segunda, lo tengo clarísimo, porque así ha sido y así he tenido propuestas, pero siempre me he decidido por mi intuición de estar en lo más alto. Y para mí estar en el Tenerife no es estar en segunda B, para mí estar en el Tenerife es estar en lo más alto que puede estar, sinceramente. Entonces, como jugador me he sentido muy, muy realizado. Me hubiera gustado, evidentemente, tocar la élite. Creo que también a nivel, cuando era joven, pues estuve muy cerca, porque al final hasta llegué a estar con el primer equipo del Barça, y ese salto pues es complicado, pero no me arrepiento de haber ido a ese tipo de equipos y decir que está en segunda B con el Tenerife o con el Oviedo, porque para mí es como si estar en primera. Sí, y el consejo que me pides, pues te lo he dicho un poco antes. Los delanteros vivimos del gol. Yo vivía del gol y sinceramente pues era bastante impulsivo y siempre veía una injusticia que se hacía con delanteros como yo, que yo intento no hacerla, y es que como yo nunca he sido un delantero referencia, ¿vale? Un delantero de 1,90 como Kiko Ratón o como Aridane, cosa que a mí me encantaba jugar con ellos, yo era más segundo punta. Entonces, cuando el equipo perdía, siempre la culpa, por así decirlo, o el entrenador cagón lo que hace es poner centrocampistas y quitar pues al media punta para poner 3 en el medio campo, o ya no digo cagón, sino la filosofía de ese entrenador. Y a mí en ese caso me tiraban a una banda o no jugaba de suplente. Entonces a mí en la banda me matan, porque mis condiciones no era de jugador de banda. Y cuando me quitaban un par de partidos, pues me encendía, aunque yo no dejaba de trabajar. Tenía una muy buena actitud como suplente, muy buena actitud, que eso es lo que yo les digo a los chicos. Tú puedes no jugar, pero tú corre, entrena, lucha, sigue. ¿Qué pasa? Al final me tenían que volver a poner porque no tenían más narices, pero yo ya me encendía demasiado y era muy impulsivo, y entonces pues muchas veces decidía cambiar de equipo, y eso no puede ser. Eso es un fallo que yo he tenido como jugador y que lo intento gestionar de la mejor manera posible como entrenador. Debería de haber sido menos impulsivo, más reflexivo
y haber aprovechado esas oportunidades de una manera mejor. Sí, al fin y al cabo es lo que dices, que la figura del mediapunta últimamente también en el fútbol ha ido desapareciendo por eso, esa tres pistas en el centro del campo, más jugadores en la medular y es verdad que se ha ido desapareciendo poco a poco. Ahora vamos a pasar a la sección de curiosidades, de preguntas cortas más directas. La primera te la lanzo yo. Antes comentabas un poco la relación con la prensa que hay en clubes como el Tenerife, que es diferente a otras. ¿Cómo era la relación de un jugador del Tenerife en segunda vez con la prensa? La mía muy buena, la verdad. Tenía relación con todos los medios, a nivel hasta por privado, y sigo teniéndola. Cuando me escribís gente ahí de la isla de Tenerife, sigo manteniendo. Y yo creo que debe ser así. Y además hay que aceptar la crítica. A mí también me han criticado y te ponen una crítica y otro futbolista, el hijo puta ese tal, no sé qué. No pasa nada, es su trabajo. Y cuando yo vaya allí, buenos días, te doy la mano, todo, y yo sé que me la has clavado, pero yo creo que el respeto se tiene que tener, y porque te hayan criticado no tienes por qué cambiar tu trato. O sea, si te ponen bien, fenomenal, pero si te ponen mal, entonces no está haciendo su trabajo. Bueno, si tienes algún problema con alguno, lo hablas a nivel privado, le dices, tío, yo creo que está siendo muy injusto, un día vale, pero es que es todos los días, ¿vale? Pero en mi caso, si alguna vez me han hecho alguna crítica, que sí me la han hecho, me lo he tomado muy bien, no me ha afectado. Es verdad que, por ejemplo, a día de hoy también lo hago y también lo hacía, y es que intento, cuando yo soy el primero que sé cuando he hecho las cosas mal, entonces intento no leer para que no me afecte. Es una buena manera que yo he tenido y tengo de que no me afecte, porque si no me afecta, o sea, si no me entero, no me afecta, y te llegan cosas, pero no le das importancia. Sin embargo, si lees todo, si estás ahí pendiente, pues al final estás del pequeño chismorreo, yo creo que te afecta en el resultado, en tu rendimiento. Entonces, yo intentaba, cuando hacía grandes partidos, pues guardar los recuerdos para tenerlos para mí, y que me sirvieran para motivarme y para saber que estaba haciendo una buena labor, pero cuando me criticaban intentaba no leer o no escuchar demasiado o nada, para que no me afectara y así poder seguir con mi alto rendimiento. Y te quería preguntar, ¿dónde viviste? ¿En qué zona de Tenerife? Si el club te ayudaba para conseguir domicilio. En Costanera. A mí siempre me ha gustado vivir a las afueras, no me gustaba vivir en las ciudades, y cogimos en Costanera pues un dúplex, y la verdad es que estuvimos muy, muy a gusto ahí. ¿Cuándo y por qué empezaste a hacer volteretas para celebrar los goles? ¿Algún entrenador alguna vez te reñía por eso? Te decía, cuidado a ver si te va a caer mal, lesionar. Siempre me lo decían, pero bueno, nunca me he caído. Entonces la hago desde que soy un crío, desde que tengo, yo creo que 5 años, porque mi ídolo era Hugo Sánchez de pequeño, y entonces pues me gustaba tanto que la empecé a hacer, la aprendí en el garaje de mi casa a hacer la voltereta, y a partir de ahí la hacía como Hugo Sánchez. Y luego, cuando era jugador, recuerdo que una vez Hugo Sánchez entrenaba a la Almería, y paramos en un área de servicio, el Lorca y en la Almería. Y coincidimos allí, voy al servicio y voy al meadero, y justo al de al lado, cuando miro al lado, digo, hostia, era Hugo Sánchez, y es mi ídolo de pequeño. Y sinceramente me cagué, me quedé petrificado, y digo, ¿y ahora cómo le saludo? No sé, aquí en el servicio. Y cuando salimos del servicio, le tenía que haber saludado, me cago en la leche, por lo menos decirle, Hugo, has sido mi ídolo de pequeño, hago la voltereta por ti y encantado de conocerte, pero ya no lo vi, y me quedé con ese amargo, porque yo no soy de molestar a las personas que han sido famosas, y no me gusta pedirle ni una foto ni nada, pero hombre, al ídolo que ha sido mío de pequeño sí me hubiera gustado por lo menos decirle lo importante que ha sido desde la tele para mí. ¿Y ese año cómo fue la relación con la directiva, con el presidente? ¿Había mucho contacto, cercanía? Contacto no había, porque él no era del día a día. Miguel era una persona que aparecía
de vez en cuando, sobre todo a las comidas, era muy serio y siempre todo lo que nos llegaba por medio de él, pues eran por todos los que tenía muy cercanos y sí que nos llegaban muchas cosas de él y luego porque también con los capitanes con aragoneses hablaba, tenía una muy buena relación y tal y nos llegaba todo lo que él pensaba y los ánimos y todo nos venía, o sea que sí, pero no del día a día, no teníamos una conexión diaria. Algo que tenemos bastante curiosidad por conocer es qué miembros componían el staff de ese año y sobre si crees que es bastante importante la figura de un psicólogo deportivo dentro de un equipo. Bueno, el cuerpo técnico, a ver, Roberto, que estaba de entrenador de porteros, y luego pues estaba Manolo Sánchez de segundo entrenador con Calderón, ¿vale? Y luego el preparador físico, que Guille, que era el preparador físico, entonces era luego pues, los utilleros, Johnny y tal, José, que era el fisio, pero no teníamos psicólogo. No sé, yo personalmente sí que sé de compañeros que iban a nivel personal a psicólogos y yo creo que es bueno que vayan porque hay gente que necesita focalizar, a lo mejor se dispersan mucho por el camino, necesitan focalizar su rendimiento y hay otros que no. Y luego las experiencias que he tenido a nivel grupal, como no han sido trabajadas diariamente o mensualmente o semanalmente, pues cuando hacíamos algo conjunto, normalmente mi experiencia me decía que había cagada. Es decir, que cuando algo hacías especial para motivar a la gente o para ese partido, no era lo más apropiado. Entonces, yo creo que si lo tienen los clubs es fenomenal, das una ayuda, ya sea a nivel grupal o individual, pero si lo haces como algo esporádico, a mí personalmente no me gusta. Si lo trabajas, pero si lo trabajas de manera esporádica, yo creo que no resta, pero tampoco creo que sume. De los 3 entrenadores que tuviste ese año en el Tenerife, ¿con cuál dirías que sacaste tu mejor versión? Mi mejor versión, hombre, yo creo que mi versión mejor fue con los 3, porque metí goles con los 3. Hombre, quizás me sentía más identificado con Quique. Con Quique por su visión más ofensiva del fútbol, aunque tengo que decir que con Calderón, pues aunque era una versión más defensiva, tenía muy buena relación, de vez en cuando chocábamos con nuestras cosas, ¿vale? Pero tenía buena relación y con Tebas, sinceramente la gente, Tebas tenía unos conceptos futbolísticos, ofensivos tremendos, o sea, es decir, era un entrenador muy ofensivo, lo que pasa que ni lo sabía transmitir a la prensa, por lo menos ahí en Tenerife, y luego los jugadores, pues su manera de ser era difícil de llevar en la realidad, pero bueno, no hubo ningún problema, nada más que ya sabido de los carnavales y que le costó el cargo y yo creo que de los 3 me quedo con Quique, sin duda. Haciendo un poco de ejercicio de memoria, ¿quién era el que ponía la música ese año en el vestuario? ¿Te recuerdas qué música se escuchaba? Pues no lo recuerdo bien, pero juraría que Pablo. Juraría que Pablo era el que ponía y nos tenía un poco hartos del reggaetón, que era cuando se estaba poniendo de moda, pero juraría que Pablo. Sí. ¿Y cuál era el jugador que más te costaba regatear en los entrenamientos ese año? En los entrenamientos, no lo sé, ahora mismo que me costara, pues me imagino que por lo pesado que era, Kitoko era muy pesado. Lo regateabas y lo tenías ya otra vez, Richie lo tenías ahí ya otra vez, que era muy rápido. El tío era muy rápido y un chico fantástico. ¿El jugador con más calidad con el que compartiste vestuario en el Tenerife, que recuerdas que te sorprendiera? Sorprenderme no, pero sin duda Víctor Bravo. Sorprenderme no, pues ya lo conocía, pero Víctor Bravo nos entendíamos fenomenal, siempre nos buscábamos, yo siempre intentaba caer por su lado y luego por ese lado me acercaba para tocar la pelota, pero por el otro sabía que si Chechu centraba, Chechu tenía un guante en la pierna derecha, un desborde y una velocidad tremenda, eran 2 bandas muy buenas, la verdad, las que teníamos. Y además de con Víctor Bravo, ¿mantienes contacto con algún miembro de esa plantilla?
Sí, con Zazo sigo teniendo de vez en cuando relación. Coincidí con él en el Lorca, entonces la seguimos teniendo. Algunas veces también con Marcos vía Instagram y vía porque se ha ido a China, está viviendo una experiencia por China. Sigo teniendo. Con Ferran Tacón también he hablado alguna vez, con Kiko Ratón y con Aridane también alguna vez. Sí, sigo con Chechu, también alguna vez lo he visto por aquí porque él está establecido por aquí por Orihuela. Poca con esa gente que te estoy diciendo, más por redes sociales, pero sobre todo con Víctor y con Zazo son con los que sí que mantengo más relación, mucha relación. ¿Cuál es el plan favorito de Jorge Perona un fin de semana en Tenerife? Un plan perfecto. El de antes sería otro, el de ahora lo tengo claro, porque antes no jugaba, ahora sí que soy bastante amante del golf y pues jugar una buena partida allí de golf y los 4 o 5 sitios que me gustaba ir con mi mujer, me iría al sur de la isla, ¿vale? Ahí pues, se llamaba el Mirador de la Torre, por ejemplo. El Mirador de la Torre íbamos mucho por allí, mi mujer y yo, a comer y nos pegamos un pequeño baño. Yo me bañaba poco porque a mí el agua fría no me gusta y lo tenéis muy fría, eso sí, lo tenéis muy fría, pero me encantaba ir allí al sur de la isla. De hecho, cuando teníamos el día libre, el martes, muchas veces me cogía un hotel con mi mujer y comíamos allí en el Mirador y pasábamos el día muy a gusto los dos, o venía Víctor Bravo también con Mapi, que era su pareja, y sin duda sería irme al sur y estar allí tranquilo y recordar, llamaría a Gastón, el rey de la isla, lo llamaría a Borja para verme con ellos. Por el centro de Santa Cruz también muchas veces, por la calle, ¿cómo se llamaba la calle? Castillo. Que es peatonal. La calle Castillo. No, donde están los restaurantes que da hacia el... No. No, la avenida Naga, no. No, es una pequeñita, estrecha que baja hasta abajo. Sí, ahora sí. no me acuerdo. Si no, la calle Castillo es una paralela, yo creo, de la calle Castillo. Por allí también nos encantaba pasear, o sea que ya te digo que también me gustaba mucho ir al Puerto La Cruz, que allí, el rey era Kiko Ratón allí en el Puerto La Cruz y también me gustaba mucho pasear por allí porque es muy bonito, el Puerto La Cruz es muy bonito. Y ya llegando al final de la entrevista, te queríamos decir un par de nombres de personas con las que compartiste experiencia en el Tenerife y si nos podías definir con una palabra o con pocas palabras. La primera sería Aridane. Te he escuchado solo Aridane. Sí, la primera sería Aridane. La primera palabra sería, la primera persona sería Aridane, si la puedes mencionar con una palabra o describir con una o varias palabras. Generosidad, o sea, Aridane era súper generoso, de verdad que siempre que me preguntan, tanto con Aridane como con Kiko Ratón, desde luego qué gusto jugué, qué a gusto, qué solidarios eran, qué poco egoístas eran y desde luego que Aridane vino a Tenerife, que no había metido, creo que un gol había metido en el Leganés y la gente vino pensando como que venía, pues no sé qué tipo de delantero y cuando vino a todos nos sorprendió con su velocidad, su potencia, lo bien que jugaba y lo bien que me vino a mí. Personalmente a mí me vino fenomenal y al equipo también, porque al final Kiko ya tenía sus años y Kiko necesitaba también pues un estímulo y cuando él ya no pudiera más pues tener otro tipo de delantero que no fuera yo, porque al final yo tenía otras características diferentes. En una palabra o una frase, ¿cómo definirías a Víctor Bravo? Víctor Bravo, ahora no, pero loco, estaba loco. Chechu Flores. El centro. ¿Aragonese? Sergio. Es un crack. Sergio, un crack. Concepción. Reservado. ¿Pablo Sicilia? Pues la alegría. Pablo era muy alegre, la verdad. ¿El Heliodoro Rodríguez López? Pues mi casa. ¿Y Tenerife? Un lugar donde me gustaría volver.
Con las puertas abiertas. Te esperamos. Me gustaría mucho, la verdad. Bueno, pues ya llegamos al final y para terminar siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, que es si pueden nominar a una persona que hayan coincidido con él en el Tenerife, algún jugador que te gustaría ver por aquí. Pues ese bien, ¿de quién voy a contestar? A ver. Se llama Víctor, ¿no? Claro, está. Quiero ver, además es el técnico de moda en segunda federación. Es algo que si alguien en mi carrera me dicen quién va a ser entrenador, no diría Víctor. Y sin embargo está teniendo mucho éxito y me alegro un montón por él. Hablo mucho con él, me dice que es, como entrenador es todo lo contrario a lo que era como jugador. Así es que está teniendo muy buenos resultados y creo que sería la persona indicada también para que visite vuestro rincón. Pues le haremos llegar la invitación y las propuestas y también le preguntaremos un poco por esa locura suya de años atrás. Pues si os empieza a contar tenéis que hacer 3 o 4 programas. Bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista. Nada, agradecerte, Jorge, por la predisposición y por tu tiempo y que desearte mucha suerte con el Racing Murcia, a ver si consiguen el ascenso esta temporada. Muchísimas gracias a vosotros. Os lo agradezco que os acordéis de mí y cuando queráis, pues, hombre, no me vais a llamar otra vez porque hasta dentro de mucho tiempo, porque si no sería muy pesado, pero de verdad que os agradezco que os acordéis de mí, que guardéis buen recuerdo y que tengáis mucho éxito. Muchas gracias, así que seguramente en un tiempito, quién sabe, volvamos a contactarte y en nombre de todos los aficionados del Tenerife, pues que te recordamos con un cariño tremendo y que tienes las puertas abiertas de Tenerife para cuando quieras, porque es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Hablar con el director deportivo. Pues nada. Hasta luego. Bueno, pues nada, gracias, Jorge. Nada, a vosotros, de verdad, muchas gracias y lo dicho, está muy bien que gente joven como vosotras hagáis estos pequeños detalles, no solo para nosotros, sino para la actualidad del Tenerife y bueno, estaré pendiente de vuestra página y si hacéis otras más, pues me la hacéis saber para que yo vaya siguiendo, ¿vale? Perfecto, vale, muchas gracias, suerte. Hasta luego, adiós. Gracias. Bueno, pues llegamos al final. Una vez más agradecerle a Jorge Perona su predisposición y sus bonitas palabras hacia nosotros y yo creo que ha quedado una entrevista bastante interesante y que Jorge ha contado cosas que yo por lo menos no sabía. ¿No, Damián? Sí, bastante bien la entrevista. Yo creo que Jorge además es un tío muy, muy sincero y muy abierto, el que comunica bastante bien. Y yo creo que hemos podido entender un poquito más sobre su experiencia en la isla y su etapa. Y lo que tú dices, yo creo que nos ha dado algunos titulares bastante curiosos. Y pues nada, ya esto es el final y solo comentarles que nos pueden dejar a quién quieren ver por aquí en los comentarios y qué les ha parecido la entrevista y si quieren ponernos cuál es el mejor recuerdo que tienen de Jorge Perona en el Tenerife, pues encantado de leerles y charlar un rato con ustedes. Y que no se te olvide que vamos a ir a por Víctor Bravo, ¿eh? Vamos a ir a enseñarle la nominación de Jorge y esperemos que sea nuestro próximo invitado. Vamos allá. Adiós. Bueno, gracias. Barracas son barracas sin bomba. Ra, ra, ra. Tenerife, Tenerife, Real